Bueno, el título de esta prédica se llama El impacto de la resurrección. El impacto de la resurrección, ¿verdad? Y vamos a empezar con unos pequeños datos interesantes de la Biblia, ¿verdad? Para que vayamos agarrando camino, ¿verdad? Los que ya tuvieron esta respuesta anticipada, los que les estuve preguntando estos días, a ver si sabían, no respondan, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde besó Judas a Jesús? ¿Dónde besó Judas a Jesús? ¿En la mejilla? ¿Ok? ¿La derecha o la izquierda? ¿La derecha? Otros dicen que la izquierda. ¿En dónde se encuentra esa información? En Mateo, el que lo busque y lo lea en voz alta, que diga que lo besó en la mejilla. Mucha atención. Que lo besó en la mejilla. No solo que lo besó en la mejilla. Y a ver si dice qué lado de la mejilla. Tú me dirás, oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué me edifica? Ahorita, tranquilo, take it easy, homie. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Porque dice que lo besó. ¿Pero dice mejilla? ¿O acaso solo vieron en las películas? Ah, ya cambia todo, ¿verdad? Dice le besó, no dice que en la mejilla. Pero se deja guiar ¿por qué? Pues por la película. Y como cristianos, ¿nos basamos en las películas cristianas o en la Biblia? ¿Y entonces por qué dijeron que en la mejilla? ¿Se dan cuenta que a veces el tradicionalismo, lo que escuchamos y decimos amén y no escudriñamos ni comprobamos con la Biblia, lo creemos, lo practicamos? Es más, hasta lo enseñamos, ¿no? Viene la suegra o viene el yerno y te besa en la mejilla y dice, claro, como beso de Judas. Y el Judas ni besó a Jesús ahí. ¿Dónde Judas besó a Jesús? Bueno, si nos vamos a la parte de la cultura, nos damos cuenta que el Evangelio de Juan dice que Jesucristo era un rabí. A los rabís se le besaba en la mano, no en la mejilla. Entonces, cuando tú quieras besar a alguien con el beso de Judas, ya no le vas a dejar besar la mejilla. ¿Qué le vas a besar? La mano. Hola, suegra. Le besas la mano. ¿Verdad? Pero así como ese dato hay muchísimos más. Por ejemplo, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? ¿Una quién? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pobre María Magdalena, la mala fama que le han creado. ¿Sabían ustedes que esa es una creencia católica? El Papa Pío II se disculpó porque él dijo que supuso que tal vez María Magdalena pudo haber sido la mujer prostituta, la mujer encontrada en adulterio. Pero eso no es así. En Lucas dice que María Magdalena era una mujer de muchísimo dinero que sostuvo el ministerio de Jesús con otras 2 mujeres más, pero que aparte esta mujer antes de conocer a Jesús tenía 7 demonios. No más, 7 demonios. Nunca fue prostituta. Pobre María Magdalena, ¿va? No la bajan de eso. Qué mala fama, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que lo repetimos y no escudriñamos la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Por andar repitiendo cosas que no están en la Biblia, muchas veces enseñamos cosas que no están en la Biblia, creemos cosas que no están en la Biblia y que decimos que están en la Biblia. Y eso es lo peor de todo. Como ya les he dicho millones de veces, la palabra libre albedrío no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Libre albedrío, ¿no? Y dicen, no, es que Dios te ha dado libre albedrío. De hecho, la Biblia contradice esto. Dice que todos los que no están en Cristo Jesús son esclavos del pecado. Una persona esclava no puede ser libre. Aparte que la frase no está en la Biblia. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Es una frase que tampoco está en la Biblia. ¿Quién lo dijo? Don Quijote de la Mancha. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Quién dijo eso? Tampoco está en la Biblia. Lo dijo un budista, Mahatma Gandhi. Pero hay muchos cristianos diciendo,
Hermano, tú tranquilo, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Está grave el asunto, ¿no? Cuando decimos cosas que según dice la Biblia, pero que no dicen. Y tanto que criticamos, ¿no?, a otras creencias, decimos, no, es que puras vanas repeticiones, aquellos que rezan. Y no muchas veces nosotros hacemos vanas repeticiones. Cuando oramos por los alimentos sin sentido alguno. Cuando oramos por orar y, sí, gracias por los alimentos y ya, listo. Cuando nos levantamos y también a veces ni oran para levantarse, gracias Dios por un día más de vida, ¿no? Se levantan y, ay, otro día más. ¿Verdad? Digo, es válido, a veces uno se cansa, ¿no? Pero el que da y quita la vida, ¿quién es? Jesucristo. Hay muchos datos interesantes, pero hoy me quiero centrar en algunos específicos, ¿verdad? Que se tratan justamente del impacto de la resurrección. Porque muchos se centran solamente en la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo, solamente fue la primera parte de su propósito completo, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay datos de la Biblia y cosas de la Biblia que decimos que no están en la Biblia. Y hoy vamos a descubrir otras cosas que muchos afirman que no están en la Biblia, o cosas que no sabías que estaban en la Biblia. A ver si no te hice bolas con lo que acabo de decir. Y vamos a la primera cita bíblica que está en Lucas capítulo 8, versículo 2. Para los que preguntaban, ¿dónde encuentro lo de María, pastor? Bueno, lo encuentras en Lucas 8, 2. Dice ahí, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. ¿Cuál prostituta? No, nada que ver. Pídele perdón a María Magdalena. Siguiente versículo bíblico. Este es otro dato interesante. ¿Quién vino a matar, a robar y destruir? Satanás. ¿Dónde dice eso? Lean bien. ¿Qué dice ahí? ¿El Satanás? El ladrón. Ahora tú dirás, pastor, pero pues el diablo es ladrón. Sí, también es mentiroso, también es, mata, también destruye, etc. Pero, ojo con esto. Cuando Jesucristo decía esto, si leemos todo el capítulo, se lo estaba diciendo a los fariseos, no a Satanás. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy defendiendo a Satanás? De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que tenemos que prestar atención. Dice, el ladrón, le estaba diciendo al pueblo acerca de los fariseos, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué dijo el ladrón y por qué no dijo Satanás? Porque los fariseos eran los ladrones de la fe. Y se estaba dirigiendo específicamente a ellos. Ahora, es una verdad que el diablo tiene muchos de esos atributos, ¿verdad? A lo que voy es que tenemos que leer el texto sin sacarlo de contexto. Otro texto muy famoso es donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Esta es una verdad? Sí, es una verdad. Pero el texto bíblico jamás se refiere a congregarse como iglesia. Se refiere que cuando hay un conflicto entre 2 o 3 hermanos, ahí estará Dios para que se resuelva el conflicto. De hecho, el subtítulo en ese pasaje, el subtítulo dice, problemas en la iglesia cristiana. Problemas entre hermanos. ¿Cómo solucionarlos? ¿Qué es a lo que voy? Que tenemos que leer el contexto, desmenuzarlo. Pero a veces lo leemos a la ligera y no escudriñamos. Y ese es un grave error. Pero si no fuera un chismorrón, ahí sí se pone bueno el asunto, ¿verdad? Una serie de Netflix. Entonces, cada vez que leas la Biblia, si lo quieres imaginar como una serie de Netflix, imagínatelo. Con tal de que le entiendas. No sé, el episodio número 1, el patrón de la casa se mete con la sirvienta. O sea, Abraham con Agar. ¿Ya viste? Y todo porque la esposa sí lo quiso. Y tuvieron un hijo y se llamó ¿cómo? Ismael, ¿verdad? Y que en el segundo episodio, el patrón de la casa corre al amante con su chilpayate, ¿verdad? Y el trayecto, híjole, está pesadísimo, ¿verdad? Entonces, no sé, historias así, como que capítulo 4, David ve a Betsabé bañándose, ¿no? Y, o sea, como una serie de Netflix tal cual. Y es que te parecerá curioso, pero tal vez así le vayas agarrando gusto. Pero si tú eres un cristiano verdadero, no necesitas agarrar gusto humano, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a escudriñar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, como que no les gustó mucho esa parte, ¿no?
Vamos a Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 10. Mira que dice aquí Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 10. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultarlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre o Aceldama. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y tú me preguntarás, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, si tú lo lees así nada más, nos damos cuenta que esto es un paréntesis dentro de la historia de Mateo. El evangelio de Mateo se centra ¿en quién? En Cristo, no en Judas. Entonces, Mateo se toma la libertad de hacer un pequeño paréntesis para contar cómo fue la traición de Judas y cómo terminó la vida de Judas. Pero en ningún momento debes tomar este paréntesis como que en el tiempo exacto fue así. ¿A qué me refiero con esto? Esto fue en el orden en el que sucedió, pero no en los tiempos en el que sucedieron. ¿Por qué? Porque podemos encontrar varios detalles, como cuáles. ¿En cuánto tiempo tú compras un terreno o una casa? ¿En 10 minutos? ¿En 5 minutos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Semanas, meses, etcétera, ¿verdad? A veces días, si tienes mucha apresuranza. Hay gente experta aquí en bienes raíces. ¿Sí? Ok, muy bien. A veces días, si tienes mucha apresuranza, pues ¿cuánto más? ¿3, 4 días? ¿5 días? ¿Una semana? Muy bien, perfecto. Bueno, digamos que en ese momento no había tanto papeleo. Póngale usted unos 3, 4 días. 5 vamos a ponerle. Ok, muy bien. ¿Sabías tú que Judas no murió antes de la muerte de Jesús? ¿Cómo? Mucha atención con esto. Judas no se ahorcó antes de la muerte de Jesús. Judas se ahorcó después de la muerte de Jesús. Judas se ahorcó inclusive cuando vio a Jesucristo resucitado. ¿Te acuerdas hace rato que te pregunté dónde besó Judas a Jesús? Y todos dijeron, ¿dónde? En la mano. Ay, ni respondieron eso, dijeron en la mejilla. En la mejilla, que porque lo vieron en las películas, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo era rabí, por lo tanto se le besaba en la mano. Bueno, también las películas nos muestran a María Magdalena como prostituta, como... perfecto. Te digo todo eso porque estamos en la época en donde van a empezar a pasar las películas, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, ay, veo la película para no leer la Biblia. No se lo tomen personal, hermanos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y punto número 3, piensan que Judas se mató antes de que Jesús muriera. Por eso el título de la prédica es el impacto de la resurrección, no solamente por Judas, sino por todo lo que vamos a leer a continuación. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que cuando Judas decide irse, los sacerdotes empezaron, dice que tomaron, dice que empezaron a analizar, dice consultaron. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Es como, ya se fue Judas, dame el dinero, sí, vámonos. No, lo consultaron, lo vieron, lo revisaron, supervisaron, hasta que se compró, ¿verdad? Y ahí en ese terreno es en donde Judas se ahorca, ¿verdad? Por eso hay dos versiones. En Mateo nos dice que Judas fue y se ahorcó, y ahí termina su muerte. Pero en Hechos capítulo 1 narra otra historia diferente, para que lo anotes. En Hechos 1 dice que Judas cae, ¿verdad?, en un precipicio y se parte a la mitad y todos sus intestinos se riegan por todos lados. Ahora, muchos agnósticos utilizan esta narración, ¿verdad?, para decir que hay una contradicción en la Biblia. Y esto es un error, porque no hay contradicción alguna. Más bien, te voy a decir que la primera parte está en Mateo y la segunda parte es la que acaban de quitar. Es la de Hechos 1, ¿verdad? En la primera parte vemos que Judas se ahorca.
Pero los que han estado en medicina, no sé si hay enfermeros o enfermeras por acá, doctores, médicos, ¿alguien? Sí, habían como 2 por aquí, 3. Muy bien, bueno. Cuando un cuerpo se ahorca y se queda colgando allá, se descompone. Cuando se descompone, ¿qué pasa con ese cuerpo? Sí, yo no soy descompuesto. Se infla, ¿verdad? Se infla. Se infla tanto que obviamente el peso corporal aumenta. Por lo tanto, la soga que se pone tiesa empieza a bajar, a descender, a debilitarse hasta que se rompe por el peso. Al caer el cuerpo inflado, lleno de agua y putrefacción, cae y al caer por la sensibilidad, ¿qué sucede? Explota. ¿Hay contradicción en la Biblia? Es una continuidad. Nos damos cuenta entonces que en Mateo nos dicen cómo murió, el principio de su ahorcamiento, y la segunda parte en Hechos 2 nos dice qué pasó con su cuerpo. Qué horrible muerte, ¿verdad? Qué horrible muerte. Pero de esa manera descubrimos también que la Biblia no se contradice, sino que hay un enlazamiento de la primera parte a la segunda parte. ¿Ya te diste cuenta que sí es mejor que la serie de Netflix? Muchísimo mejor, está bueno este asunto, ¿verdad? Pero ¿en qué momento Judas se ahorca? ¿Qué tanto fue el impacto que generó en Judas que dijo, ¿qué hice? Acuérdate que Judas cuando traicionó a Jesús lo traicionó por una razón, ¿verdad? Por dinero, sí, pero dice la Biblia que fue un diablo desde el principio. ¿Ok? Y hay un pastor muy famoso que en una ocasión dijo que Judas probablemente sí fue salvo, y esto es una mentira. Jesucristo mismo dijo que Judas fue un diablo desde el principio. Por lo tanto, Judas terminó condenado en el fuego eterno. Cuando Judas se ahorca, no lo hace por arrepentimiento, lo hace por remordimiento, que es diferente. El arrepentimiento te lleva a cambiar, a ser transformado. El remordimiento, por lo tanto, te lleva a ser una persona que se aísla, que se guarda o que simplemente no quiere afrontar la responsabilidad. En Hechos 1, 16, 19 encontramos esto que te acabo de decir. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Tenía qué? Parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. A ver, aquí encontramos otro detalle que hay que resolver. ¿Quién compró el terreno? Hay un juego, no me acuerdo cómo se llama, que se trata de eso, ¿no? De descubrir quién hizo qué, ¿verdad? ¿Quién compró el terreno? Pero en el otro, ¿qué decía? ¿Y entonces quién lo compró? ¿Quién habrá comprado el terreno? ¿Y entonces qué hacemos con la parte que dice que Judas? Y tú te preguntarás, pastor, vuelvo a preguntarte, ¿qué me edifica en esto? No, tal vez esto pareciese que no te edificara. Pero si viene un agnóstico o un ateo que te diga esto, va a poner en duda cualquier otra cosa que lee en la Biblia. Tenemos que escudriñar para saber cómo responder. Y ahorita resolvimos cómo pasó la muerte hacia la putrefacción, ¿cierto? Ya descubrimos lo de María Magdalena, ya descubrimos lo del beso de Judas. ¿Qué más? ¿Quién compró el terreno? Es la interrogante de ahorita. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, Judas, ¿qué hizo con las monedas? Las regresó. ¿Quién administraba las ofrendas? Judas. ¿Quién tenía acceso al dinero? Judas. ¿Será que las 30 monedas que regresó eran las mismas 30 monedas que recibió? ¿Qué sucede entonces? Que Judas compra el terreno, pero ¿quién culmina la compra? ¿Quién cierra el trato? Los sacerdotes. Pasaron días para que eso sucediera. Y por eso Judas, con toda confianza, va al terreno y se ahorca en él. Así que tampoco hay contradicción alguna. Esto se podía hacer, sobre todo cuando una persona fallecía. Por eso se le llama Aceldama. ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Quién le puso su nombre? Los sacerdotes. ¿Por qué se lo pusieron? Porque Judas... ¿Te das cuenta? Ya nos volvemos unos peritos, yo no sé cómo se le llama a esos que investigan la... 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Ahorita vamos a comprobar el por qué Judas sí estaba en la resurrección y pasaron días, no pasaron horas, ni minutos, ni momentos, pasaron días para que todo esto que acabas de escuchar sucediera. Y en un versículo lo dice así, sencillito.
1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Esto es Pablo hablando. Y dice, cuando resucitó Jesucristo, ¿ok? Y luego dice el versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Y después, ¿a los qué? ¿A los qué? ¿Se les apareció cómo? Resucitado. ¿A cuántos? ¿Por qué no dice 11? ¿Cómo que eran 13? A los 12. Aquí Pablo no está hablando de lo que él vio. ¿Ok? Él está narrando, está recordando lo que él ya sabe, lo que todos los demás saben. Dice, acuérdate, esto pasó y esto pasó. Dice, y acuérdate que Jesucristo resucitó y que apareció a Pedro o a Cefas y después a los 12. O sea, a todos. Los 12. ¿Quién era el 12avo? Judas. Imagínate, Judas, después de traicionar a Jesús, muerto en la cruz, él pensará y dirá, acuérdate que es un diablo desde el principio. No romantices a Judas. Era un diablo desde el principio. Imagínatelo. Como ya, pues ya, murió. Listo. No pasó nada. Ya está muerto. No solo Judas hizo esto. También lo hizo el apóstol Pedro. Así como estás escuchando. Pedro, ¿qué hizo? No dijo, ya Cristo murió, ahora sí voy a predicar. No, más adelante vamos a ver que lo que hizo Pedro, se fue a pescar. Siguió su rutina, regresó a su rutina diaria. Por eso la prédica es el impacto de la resurrección. Porque la muerte de la cruz de Cristo es solamente un paso. Y ayer platicaba con una persona y le decía, el arrepentimiento es el primer paso. No es el último paso, no es la meta. El arrepentimiento es solamente el primer paso de lo demás que viene. ¿Verdad? Entonces dice, apareció a Cefas y después a los 12. Eso fue 1 Corintios 15:5. Ahora, acuérdate, fueron 12, ¿cierto? El 12avo apóstol en ese momento era Judas, pero cuando muere Judas, ¿quién toma su lugar? Dato interesante. ¿Quién toma su lugar? Matías. ¿Elegido por quién? Por los apóstoles. ¿Cómo por el Espíritu Santo? No, por los apóstoles. Echaron suertes de ti, Marín de Dopingüey, y eligieron a Matías, pero Matías nunca fue elegido por el Espíritu Santo. Y como no fue elegido por el Espíritu Santo, Matías ya no se vuelve a mencionar. Sino que el Espíritu Santo elige ¿a quién? A Pablo, como el 12avo apóstol, elegido directamente por Jesucristo. Pero ya no hay más apóstoles hoy en día. Así que si viene alguien diciendo, oye, yo soy apóstol. Chido. Enséñale Apocalipsis 21:14. A ver si ya está acá la cita bíblica. Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía, ¿cuántos? 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No veo ahí el nombre de Guillermo Maldonado, ni de Cash Luna, ni de Sergio Enríquez, ni de Palafox. No veo, pues diría ahí, ¿cuántos hay apóstoles hoy en día? Hay 3,548 apóstoles. No, pues no, ahí dice que hay 12, pero el 12 no pudo haber sido Judas en este concepto, en este texto. ¿Quién fue? Pablo. Entonces, otro dato interesante. Te quiere decir, no, sí hay apóstoles hoy en día. ¿Qué hacemos con Apocalipsis 21:14? Es una profecía que se va a cumplir en la escatología bíblica. ¿Amén o no amén? Bueno, te voy a comprobar con otra cita bíblica lo que estábamos hablando acerca de por qué Judas sí estaba cuando Jesucristo resucitó, y por esta razón Judas se ahorcó, porque vio a Jesucristo resucitado, no murió antes, ¿ok? Vamos a Juan capítulo 20, versículos del 24 al 27. Juan capítulo 20, versículo 24 al 27. Espero que todo esto lo estés anotando, ¿verdad? Para que lo escudriñes en casa. Dice así, pero Tomás, uno de los, ¿qué? 12, llamado Dídimo, no es un Pokémon, así se llamaba, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, atención con esto, atención que se pone bueno este asunto de Netflix. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pasaron 8 días entre una aparición y la otra aparición. ¿Qué pasó en esos 8 días? En la primera aparición, Judas lo vio. Estaban con los 12. Vio a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Judas? ¿Qué hice? Jesucristo realmente era el Mesías. ¡Sas! ¿Y qué hace Judas? Dice: no hay perdón. ¿Qué hice? Va con el terreno que había comprado, y antes de irse al terreno, devuelve las monedas del dinero que ya había robado. Él les daba como si nada. Cuando ve a Jesús resucitado, dice: ¿qué hice? Llega a este terreno, devuelve las monedas, se va y se ahorca. Pasan los días, los apóstoles, imagínate preguntándotelo. Eso sí te lo dejo a tu imaginación, digamos. Imagínate diciéndoles: ¿dónde está Judas? ¿Pero por qué reaccionó así? Ahorcado. Posteriormente, cuando lo encuentran en este lugar que se llama Aceldama, podrido, con sus tripas esparcidas por todos lados. ¿Qué fue la muerte? Pero al mismo tiempo, ¿qué tanto fue el impacto de la resurrección de Jesús que causó esto en él? Es increíble. En Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, dice así: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. A diferencia de Judas, el impacto de la resurrección de Jesús en nuestra vida no es para condenación, no es para muerte. Es todo lo contrario, es para vida eterna. Ahora, el dato que te acabo de dar de Judas, tal vez me digas: pastor, pero no hay suficiente argumento. Pero hay suficiente evidencia. No solamente de lo que generó en Judas, sino inclusive también en lo que generó en Pedro, que ahorita lo vamos a leer en un ratito más. Pero lo que trato de decirte es que si en Judas impactó de tal manera que se mató, que se ahorcó, en Pedro generó tanto impacto que dejó las redes y se tiró al mar para nadar hacia Jesús. En nosotros el impacto de la resurrección es el que logra en nosotros hacer un cambio, transformarnos. Porque el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, dice la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Ahora, no sé si a ti no te sorprende esto, pero ponte a pensar un momentito y decir: ok, a ver, el Espíritu Santo que hizo que un cuerpo que no tenía vida resucitara, es la misma intensidad, el mismo Espíritu Santo que ahora habita dentro de mí. Ahora pregúntate, si el Espíritu Santo que hizo eso está dentro de ti, ¿qué está generando en ti? Ni tú ni yo somos aptos para tener esto. Ni tú ni yo somos dignos para que tengamos el Espíritu Santo. No, nos debe volar la cabeza el entender que ¿cómo es posible este gran misterio? ¿Cómo es posible que Dios mismo, que en el Antiguo Testamento no daba a su Espíritu Santo permanentemente? No. El Espíritu Santo simplemente descendía por momentos. Sansón no era un hombre fuerte, alto. No. Sansón, el Espíritu Santo descendía sobre Sansón y Sansón tenía fuerza. Y luego el Espíritu Santo se iba. David era tocado por el Espíritu Santo, pero no estaban dentro de ellos. La diferencia con nosotros, ¿cuál es? Es que nosotros sí está dentro del Espíritu Santo. Que no solamente viene y desciende y se va. Por eso no cantamos de bienvenido Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya está dentro de nosotros permanentemente, inclusive cuando duermes.
Todo lo que respire, alaba al Señor. Imagínate qué maravilloso es que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y dice, no apagues ni contristes al Espíritu Santo, que habita dentro de ti. Es maravilloso. Ya no hay templos hoy en día. No, ya no hay. ¿Cuándo se destruyó el segundo templo? En el año 70 después de Cristo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto ya no es un altar. No, esto no es un altar. El altar ahora es nuestro corazón. Ese es tu altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Ya ves que cambia? En vez de verse como algo permisivo o flexible, no. Es todavía peor que antes. Tienes la misma santidad del Señor dentro de tu corazón. Y eso solamente fue por el impacto de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, demuestra que verdaderamente Él era Hijo de Dios y Dios. Y que murió sin pecado. Y que venció sobre la muerte y el Hades. Él arrebató las llaves de la muerte y el Hades. Así que por eso los cristianos no tienen por qué tenerle miedo ¿a qué? A la muerte. Porque Jesucristo mismo tiene las llaves y Él decide quién muere y quién no muere. Pero ahí vemos cristianos, ¿no? Reprendiendo. Yo te reprendo, muerte, te reprendo. Imagínate. No, pastor, es que mi abuelita está sufriendo mucho y yo quiero que Dios la sane. ¿Y cuántos años tiene tu abuelita? 99 años, pastor. Yo sé que da risa. Para la persona no le da risa, la persona le sensibiliza, le toca, porque es su abuelita. Pero no se da cuenta que a veces el egoísmo, porque es un egoísmo de cierta manera, por querer tener a la persona que tú amas y la persona está sufriendo. Y a veces el Señor es mejor que se lleve a la persona antes de que siga sufriendo. ¿Acaso a un padre le gusta que su hijo sufra? De ninguna manera. La visión de Dios es diferente a la nuestra. Amén. Fue tan grande el impacto de la resurrección de Jesucristo, que inclusive no solo Jesús resucitó, sino que tanto fue el impacto de su alrededor de la tumba de Jesús, que otros cuerpos resucitaron como una invasión zombie. ¿No me crees? Lo dice la Biblia, Mateo 27, 52 al 54. Hoy vine muy peliculiendo, ¿eh? Mateo 27, 52 y 54. Mira lo que dice, para que veas que no es broma. Obviamente no como zombies, pero sí resucitaron. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate nomás, que estuvieras en esa época y tu abuelita se levanta de su tumba. Hola, mijito, a su máquina. ¿Verdad? Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. El impacto de la resurrección de Jesús impactó a los soldados, impactó a Judas, impactó a Pedro. ¿Y qué crees? Sigue impactando hoy en día. ¿Te imaginas? Porque tú eres testigo de la resurrección de Jesús. ¿Cómo eres testigo? Porque tienes al Espíritu Santo adentro, que lo resucitó a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta el que está a tu lado, ¿eres testigo de Jehová? ¿De Jesús? ¿Cuántos sabían este dato? De que otros resucitaron. Interesante lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saberlo? Pues nos dicen cualquier cosa y entonces dicen amén, ¿no? Había uno recientemente que estaba vendiendo terrenos en el cielo. Y él le decía, de broma, decía a los hermanos, oye, pues yo tengo un terreno al lado del apóstol Pablo, enfrente de la casa de Elías, allá al ladito de Moisés, si quieres te vendo un pedacito. Y es chiste, pero hay gente que sí lo hace de verdad, ¿eh? Y gente que paga por pensar que puede comprar un terreno en el cielo. O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia por no leer ni escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 8, versículos 15 y al 17, Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17, para que lo anoten y lo lean en casa. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. ¿Cuántos quieren ser glorificados junto con Cristo? Alza su mano. Hay un requisito. Padecer juntamente con Él. También que íbamos. Y es que no hay manera de zafarse de eso. ¿Quieres ser parte de su gloria? Padece. Si alguien te dijo que ser cristiano es tener, híjoles, yo voy de victoria en victoria, de bendición en bendición, todo lo que toco es prosperado, donde pisara ¿qué? La planta de mi pie será bendecido. Y hay cristianos que pisan carros y casas, solteros que pisan a las hermanas. ¿Para qué? ¿Verdad? Todo lo que pisara en la planta. No. Pues aquí dice, ¿quieres ser parte de su gloria? Bueno, entonces también sé parte de su padecimiento. Y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no se preocupen. ¿Que quién ha vencido el mundo? Jesús ha vencido el mundo con su resurrección. Pero justamente padecemos, ¿por qué? Porque no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra patria celestial, ¿sabes dónde está? En el reino de los cielos. Y te voy a dar un secreto. Por eso en ocasiones sientes tristeza profunda. Por eso en ocasiones sientes como un tipo de depresión. Llega un momento del día en el cual no sabes por qué te sientes así. Y no sabes qué hacer con tu vida. Y dices, siento algo como si no estuviera en mi casa y en mi hogar, aunque estés en tu casa y en tu hogar. ¿Sabes por qué sucede eso? No te sientas triste. Es algo bueno. Porque extrañas tu verdadera morada. La morada del Padre Celestial. Y todos los días, en algún momento de nuestra vida, sentimos esa nostalgia. Sentimos algo raro, algo extraño en nuestro pecho, en nuestra mente. Y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? No sé. Pero si no prestas atención y recuerdas que esa tristeza momentánea es una nostalgia de lo que quieres, en donde quieres estar, que es con Cristo Jesús, puedes caer en todo lo contrario. En una ansiedad, en una depresión. Y empiezas a preguntarte, ¿qué voy a hacer de mi vida? Quiero hacer un negocio, quiero hacer otro negocio, quiero hacer un tercer negocio, quiero hacer un cuarto negocio. Tienes miles de ideas de negocios, pero no puedes hacer ninguna. Y tienes muchos planes, sueños y metas, pero te frustras y te frustras. Cuando sientas estos momentos en el cual sientes algo extraño en tu pecho, no lo redirijas hacia una ansiedad humana. Redirígelo a entender que tu corazón está triste, pero que al mismo tiempo esa tristeza se puede convertir en esperanza, porque prontamente podremos ver al Señor. Para nosotros pasarán muchos años tal vez, o puede ser un año, puede ser un día. Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Señor. Mientras ese momento llegue, nuestra esperanza, nuestra mente y nuestra meta siempre debe ser Cristo. Siempre entendiendo y recordando que al final veremos a Cristo cara a cara y todo habrá valido la pena. Tristeza, enfermedad, preocupación, no importa lo que hayamos pasado o lo que estemos pasando. Todo valdrá la pena. Porque el centro del Evangelio, ¿quién es? Cristo. La meta del Evangelio, ¿quién es? Cristo. Ya no vives tú para ti, sino ahora vives para Cristo. Y Cristo vive en ti. Ya no tienes el espíritu de adopción, de esclavitud, perdón, sino de adopción, por el cual tú le puedes llamar al Señor, Abba, Padre. Como te dije, este impacto de la resurrección te impacta a ti, impactó a Judas, impactó a muchos. Impactó inclusive a los soldados, ya lo leímos. También impactó a Pedro. ¿Cómo le impactó? Imagínate el cabezón de Pedro. Lo negó, ¿verdad? Después de negarlo. Ni juzgues a Pedro porque tú también has negado a Jesús. A veces con tus acciones, con tu testimonio, me incluyo, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, hemos podido haber negado a Jesús en algún momento de nuestra vida. Pero aún Pedro, conociendo a Jesús, caminado con Jesús, muere Jesús antes de verlo resucitado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pues sigo mi vida, mi rutina. Vamos a Juan capítulo 21, versículos del 3 al 7. Juan 21, del 3 al 7, dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. O sea, Pedro no había aprendido la lección. Dile que está a tu lado, ¿aprendes la lección? Y le das un zape de paz. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
Imagínate que el día del bautismo se apareciera Jesús. Ay, ya estoy diciendo herejías. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Qué simplones, ¿verdad? ¿Cómo saca a veces Dios? Por eso, mira, grábate esto. Los milagros no convierten a nadie. ¿Cómo? Pero pastor, yo recibí una cruzada evangelística, un milagro, y desde entonces yo sigo a Cristo. Los milagros no convierten a nadie. Muchos de los que recibieron milagros de Jesús ni regresaron a agradecerle. Solo uno de los leprosos, ¿se acuerdan? Lo único que convierte a alguien en cristiano es el evangelio, no los milagros. El mayor milagro no es la sanidad de un cuerpo, la sanidad de una enfermedad. El mayor milagro es la sanidad del alma. Un alma pecadora que ahora ha sido limpiada con la sangre de Cristo. Ese es el mayor milagro. Así como la mayor manifestación del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, o abrir el mar, o caminar sobre el mar. La mayor manifestación del Espíritu Santo es una vida transformada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, ¿qué hizo Jesús? Le recordó la primera señal que Jesús le dio a Pedro. Lo importante no era la pesca, lo importante era recordar quién era Él. ¿Amén o no amén? Entonces dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, eso lo escribió Juan de él mismo, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Te imaginas? Jesús en la orilla que le dice, echa las redes. Dicen, es Jesús, pero Jesús estaba muerto. Pues es Jesús. Dejó todo y se echó a las aguas y a nadar con todas sus fuerzas. Yo no sé si tragó agua, yo no sé si le metió agua a la cabeza, pero quería llegar a la orilla. Eso generó el impacto de la resurrección de Jesús. La pregunta es, ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barca hoy? ¿Cómo está tu red hoy? ¿Sientes que has pescado o sientes que no has pescado? ¿Te has olvidado de las señales que Jesús te ha dado? ¿Estás dispuesto a despojarte de todo y tirarte al agua para llegar a donde está Jesús? Porque a veces decimos amar al Señor, pero igual que Pedro nos olvidamos de Él por un momento. A veces decimos, Señor, yo te amo y te amo y te amo, pero apenas viene la circunstancia difícil o la tribulación, lo negamos, no 3 veces, sino más. ¿Cómo correspondemos a ese amor tan grande, tan inagotable? Esta es una semana donde todo el mundo recuerda la muerte de Jesús, sin embargo nosotros lo debemos recordar todos los días. Yo no sé qué te causa a ti, pero más que emoción o sentimiento, debe impactar a tu vida. Entender que Dios mismo se puso en tu lugar y que no mereciendo absolutamente nada, Cristo Jesús se sujetó en obediencia al Padre y fue colgado en un madero, crucificado, latigado, golpeado, humillado. ¿Qué tan grave fue tu pecado y mi pecado que llevó al Hijo de Dios a ser clavado en una cruz? ¿Qué tan grave fue nuestra transgresión contra Dios? ¿Qué tan miserables e indignos podemos ser para no recibir su llamado? Para decirle, Señor, sí te amo, sí te adoro, pero no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para leer esas cartas de amor que me has dejado llamada Biblia. Porque me da sueño leer tus cartas de amor. Porque no le entiendo tus cartas de amor. Porque no me interesa platicar contigo en oración, porque yo quiero recibir tus bendiciones, quiero recibir tu amor, quiero escuchar tus alabanzas bonitas, pero no soy dispuesto a negarme a mí mismo, ni cargar mi cruz. Quiero ser parte de tu gloria, pero no quiero ser parte de tus padecimientos. ¿Hasta qué punto podemos llegar para amoldear el mensaje del Evangelio de nuestra manera y romper el corazón del Señor, que hace más de 2000 años vino a este mundo, por amor a ti, por amor a mí y por amor a sí mismo? No sé qué te genera el impacto de la resurrección de Jesús, pero si es el Espíritu Santo tocando tu vida, te va a generar un impacto tan radical que te vas a morir y van a ser Él en ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Juan capítulo 11, versículos del 31 al 44. Vemos la historia muy conocida
de alguien llamado Lázaro. Probablemente tú te identifiques con Lázaro. Dice así: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, María era hermana de Lázaro, y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice: Jesús lloró. Luego dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Imagínate Jesús viendo esta cueva y esta piedra encima, e imaginando también su propia muerte, sabiendo que él iba a estar en una cueva y con una piedra encima. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dijo Jesús: quitad la piedra. Y yo me imagino a Jesús quebrantado con la voz, diciendo: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señora, hiede ya, o sea, está podrido, huele mal, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dile que está a tu lado: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. A veces somos Lázaro. A veces estamos en la oscuridad, pero solo el Señor puede recorrer la piedra. Y aún así el Señor nos dice: levántate. El mundo a nuestro alrededor puede ver putrefacción, puede ver algo miserable, puede ver algo no valioso en nosotros. Podemos ser rechazados, separados, pueden humillarnos, lastimarnos, atacarnos, etc. Pero el Señor dice: sal fuera, ven fuera. Pero a pesar de estar resucitados en el Señor, muchas veces podemos seguir con las manos atadas y los pies con vendas. Y a veces no es necesario que alguien más nos los ponga. A veces nosotros mismos nos ponemos estas vendas en los pies y nos atamos las manos. Imagínate que tú seas resucitado por el Señor. Dije imagínate, ahora te digo que ya pasó, que ya ha sucedido. Cuando Jesucristo entró en tu corazón y fuiste nacida de nuevo, eso es lo que hizo. Te dijo: Lázaro, resucita, y te dio vida. Imagínate el Señor mismo mirándote con amor y diciéndote: hey, resucita, resucita. Ya no tienes por qué estar más muerto. Resucita. No morí en la cruz del Calvario en vano. Resucita. Ven fuera. Desátate las vendas de los pies y de las manos. Resucita. Y es el mismo Señor que hoy te dice: ya te he resucitado. No te ates las manos, no te ates los pies. Él te ha resucitado. No sé si lo crees así, pero si Él te ha resucitado es porque ha puesto en ti su Espíritu Santo. Y hoy en día quiere que te levantes. Y hoy en día quiere que hagas lo que debes de hacer. Te dije la vez pasada, hay un pecado que se llama pecado de omisión. Es no hacer lo que debemos de hacer. Vuelvo a preguntarte: ¿cómo correspondes a ese amor inagotable? ¿Cómo correspondes a ese grande amor que todos los días late por ti? ¿Cómo correspondes ante su palabra, ante su oración? ¿Tú crees que Jesús no te mira? ¿Crees que Jesús no pone su mirada en ti? Si supieras que eres bien conocido por Él, que eres bien conocido por Dios, hasta lo más profundo, inclusive cuando te sientes miserable, cuando no te sientes digno o digna, inclusive cuando te quieres rendir.
Cuando ya no tienes ganas de absolutamente nada, de nada. E inclusive le has pedido a Dios que te quite la vida. Ahí en esos momentos el Señor también ha manifestado su amor y su misericordia. Y al igual que el profeta Elías, que le preguntó, ¿qué haces aquí en esta cueva? Tal vez Dios te dice a ti, ¿qué haces ahí llorando? Te enfocas tanto en lo que te hace falta, te enfocas tanto en los milagros que necesitas, que se te olvida los milagros que Dios ya te ha dado. Se te olvida lo mucho que Dios te ha respondido. Se te olvida lo mucho que Dios te ha respaldado y te ha sostenido. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de su soberanía. Acuérdate de su respaldo. Acuérdate de su provisión. Acuérdate que Él siempre ha estado contigo, inclusive en donde no debería estar. Y ha tenido una misericordia tan inmensa y un amor inagotable. Pero todo esto lo recordamos cuando entendemos que el impacto de la resurrección de Jesús va más allá de una película o de una simple historia. Que el impacto de la resurrección de Jesús transforma vidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te invito a que sea un domingo más. Yo sé que cada domingo podemos escuchar una palabra y decir, Dios habló a mi vida y a mi corazón. Pero a veces me pongo a pensar, muchos dicen que quisieran que vivir en la época de Jesús. Dicen, me hubiera gustado vivir en la época de Jesús. ¿Qué pasaría si estuviera Jesús en esos momentos aquí? ¿Correríamos a sus pies o seríamos como Pedro, que lo negó? ¿Correríamos a sus pies y le diríamos, Señor, te amo? ¿O simplemente le diríamos, Señor, tanto te hemos fallado? Su muerte no fue en vano, pero Él resucitó. Por eso no fue en vano. Y prometió que regresaría. Por esa razón tú y yo estamos acá en esta iglesia, aferrados a esa promesa de que Él va a regresar. Y nada nos puede separar de su inagotable amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni dificultades, ni enfermedades, ni nada. Aférrate al Señor, así como Él se aferró a ese madero, por amor a ti. Ponte de pie, vamos a orar.